¿Sabías que existe un libro que fue excluido de las Escrituras y que revela datos impactantes sobre los ángeles caídos, el diluvio e incluso los eventos del fin de los tiempos? El libro de Enoc es un texto antiguo que la mayoría de las personas ni siquiera conocen, pero que guarda secretos sorprendentes y conexiones profundas con los hechos que están moldeando el mundo hoy en día. ¿Por qué quedó fuera de la Biblia tal como la conocemos? Y además, ¿por qué estos mensajes parecen tan importantes y al mismo tiempo tan ignorados? Muchos no se dan cuenta, pero el libro de Enoc es una base clave para comprender mejor pasajes oscuros de la Biblia y cómo estos se relacionan con los eventos actuales. Lo que pocos se atreven a admitir es que este libro revela verdades incómodas, profecías bíblicas que parecen estar cumpliéndose ante nuestros ojos. Mientras algunos lo consideran solo literatura antigua, otros lo ven como una advertencia clara para prepararnos para lo que está por venir. ¿Te imaginas cómo sería estar un paso adelante sabiendo lo que estos textos esconden? Si alguna vez te has preguntado sobre los misterios de los ángeles caídos, el papel de los Nefilim o las implicaciones del juicio divino, este contenido es para ti. Aquí exploraremos lo que quizás la Iglesia no quiere que sepas, entenderemos los mensajes ocultos que pocos se atreven a discutir y descubriremos cómo el Apocalipsis de Enoc se conecta directamente con las profecías bíblicas que tanto hemos escuchado. Y si crees que ya sabes todo sobre este tema, prepárate para replanteártelo. Antes de empezar, aprovecha este momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún análisis sobre temas tan importantes y transformadores como este. El libro de Enoc es una verdadera joya literaria que nos transporta a una dimensión poco explorada de la narrativa bíblica. Imagina un texto que amplifica las historias de Génesis 6 y el diluvio, destacando detalles intrigantes sobre los ángeles caídos y sus acciones en la tierra. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, desafiaron al mismo Creador, otorgando a la humanidad conocimientos que, en esencia, estaban prohibidos. Uno podría preguntarse, ¿qué llevaría a seres celestiales a mezclarse con los humanos? La respuesta radica en la naturaleza del poder y el deseo, un tema tan antiguo como el tiempo mismo. Estos vigilantes no solo se rebelaron contra Dios, sino que también trajeron una serie de consecuencias catastróficas para la humanidad. Desde enseñar el uso de metales para fabricar armas hasta introducir la astrología bíblica, inauguraron una era de decadencia. ¿El resultado? El surgimiento de los Nefilim, gigantes que, según el texto, fueron el fruto de esa unión impura. Piensa en esto. La misma tecnología que hoy facilita nuestras vidas también puede ser usada para destruir, algo que estos ángeles enseñaron de la peor forma posible. El libro también ofrece una visión sobre cómo el mundo llegó a un estado de corrupción tan profundo que el diluvio se volvió necesario. En los tiempos de Noé, la moralidad estaba en ruinas y la civilización parecía irremediablemente perdida. Es una lección práctica para hoy. Cuando nos alejamos de los principios divinos, la sociedad tiende a desmoronarse. Sorprendentemente, el libro traza paralelismos con los tiempos actuales, donde a menudo el conocimiento se usa para fines egoístas o destructivos. Otro aspecto fascinante es cómo introduce la idea de que todo en el universo está conectado. Desde los cielos estrellados hasta las profundidades del corazón humano hay un patrón, un orden divino que ha sido corrompido. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo estamos utilizando el conocimiento que poseemos? ¿Estamos construyendo o destruyendo? Esta reflexión es esencial para comprender la esencia del libro de Enoc. En el centro de esta narrativa está el concepto del juicio divino, una consecuencia inevitable para aquellos que desafían las leyes de Dios. Pero, lejos de ser solo una condena, el juicio también trae esperanza de renovación. Los justos, según el texto, serán restaurados,
mientras que los impíos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Es un llamado para todos los que buscan alinear sus vidas con los valores divinos. Por último, el libro de Enoc nos invita a mirar al pasado no solo como un relato de eventos antiguos, sino como una herramienta para comprender el presente y el futuro. Así como los vigilantes y los Nefilim fueron señales de una corrupción profunda, el texto nos advierte sobre identificar a los gigantes modernos que amenazan nuestra espiritualidad y humanidad. Si quieres prepararte para lo que está por venir y entender las conexiones entre los hechos actuales y lo que la Biblia ya nos advirtió, no dejes de consultar el ebook exclusivo sobre profecías bíblicas, disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, estará accesible por tiempo limitado, así que aprovéchalo mientras esté disponible. El libro de Enoc no surgió de forma aleatoria. Es fruto de un período cargado de transformaciones y esperanzas en el pensamiento judío, conocido como el período del Segundo Templo. En este intervalo, que va del año 500 antes de Cristo al 70 después de Cristo, las comunidades judías estaban profundamente involucradas en la interpretación de las acciones divinas en el mundo. Era una época de inquietudes sociales y religiosas, marcada por conflictos internos y el dominio de potencias extranjeras. En este contexto, textos como este servían para traer comprensión y esperanza en medio del caos. Fragmentos del libro de Enoc fueron encontrados en los famosos manuscritos del Mar Muerto, lo que confirma su valor histórico y teológico. Estos hallazgos, descubiertos en las cuevas de Qumran, arrojan luz sobre cómo este libro era respetado y transmitido en las comunidades antiguas. Estos manuscritos no solo preservan su mensaje, sino que también muestran cómo este texto influyó en la visión del mundo del pueblo judío y posteriormente de los cristianos. Es como si fueran un eco de un tiempo en que la humanidad buscaba respuestas para sus mayores interrogantes. El contexto del Segundo Templo también moldeó la forma en que el juicio divino y el conflicto cósmico se abordan en el texto. Imagina vivir en una época en la que el control político estaba en manos de extranjeros y la espiritualidad parecía estar en constante amenaza. Para estas personas, el libro de Enoc ofrecía un vistazo a la justicia divina, mostrando que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. El mensaje era claro. Aunque las cosas parezcan estar fuera de control, hay un plan divino en marcha. Este texto también refleja la lucha contra la corrupción humana, tanto a nivel espiritual como social. En medio de las dificultades, los lectores encontraban consuelo al saber que los malvados no escaparían del juicio. Esta visión de un equilibrio cósmico resonaba profundamente en una época en que la justicia terrenal era deficiente. Es una reflexión atemporal porque incluso hoy buscamos esa justicia en un mundo que a menudo está marcado por la injusticia. Además, el libro de Enoc revela cuánto la literatura de la época estaba enfocada en descifrar las acciones divinas en el cosmos. Elementos como la astrología bíblica y los ciclos celestiales tenían un papel central, ofreciendo un sentido más profundo a las fuerzas de la naturaleza. Esta conexión con el cielo daba esperanza al pueblo, reafirmando que Dios tenía el control de todo, incluso en medio de las adversidades más severas. Así, el contexto histórico del libro de Enoc no solo enriquece su interpretación, sino que también muestra cómo influyó en los primeros cristianos. Este puente entre el pensamiento judío y cristiano es una de las razones por las que sigue siendo tan fascinante. Pero es en el contenido del libro, con sus historias impactantes de rebeliones celestiales y visiones del futuro, donde encontramos los detalles más sorprendentes, y es precisamente eso lo que abordaremos a continuación.
El libro de Enoc se destaca por la profundidad de sus temas, abordando cuestiones que van más allá de lo tangible y nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza humana y divina. Uno de los puntos más intrigantes es la rebelión de los ángeles caídos, quienes desobedecieron a Dios y trajeron conocimiento prohibido a la humanidad. Este acto de transgresión resultó en el nacimiento de los Nefilim, seres gigantes que se convirtieron en símbolos de corrupción y destrucción. Al mismo tiempo, la narrativa nos recuerda que la búsqueda de poder y conocimiento sin límites puede tener consecuencias devastadoras, algo que todavía resuena en nuestra era tecnológica. La corrupción de la humanidad es uno de los ejes centrales del texto, mostrando cómo las enseñanzas de los vigilantes llevaron a la decadencia social y moral. Enseñaron desde el uso de metales para crear armas hasta secretos de astrología bíblica y manipulación de la naturaleza, corrompiendo el equilibrio que Dios había establecido. Es imposible no pensar en cómo la tecnología actual, aunque útil, también se utiliza muchas veces con fines destructivos. Esto nos lleva a una reflexión práctica. ¿Estamos usando lo que aprendemos para construir o para destruir? Otro tema fascinante es el papel del diluvio como respuesta divina a esta corrupción. Mientras que para muchos esta historia es solo una narrativa de destrucción, el libro de Enoc ofrece una perspectiva más profunda, mostrando el diluvio como un acto de restauración y justicia. Dios no solo limpia la tierra, sino que también reafirma la necesidad de alinearse con sus principios. Este contraste entre destrucción y renovación nos hace pensar en cómo las crisis pueden traer oportunidades para nuevos comienzos más alineados con valores espirituales. El uso distorsionado de la tecnología y el conocimiento es ampliamente abordado en el libro. Imagina a la humanidad recibiendo herramientas poderosas sin la madurez espiritual para utilizarlas correctamente. Un paralelo que resuena fuertemente en nuestros días. Desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial, es evidente que el uso ético del conocimiento sigue siendo un desafío global. Al igual que en el texto, la aplicación de lo que sabemos determina el impacto que causamos en el mundo. Otro elemento destacado es la introducción de conceptos celestiales que conectan la Tierra con el cosmos. El libro de Enoc nos presenta una visión donde lo material y lo espiritual están intrínsecamente ligados. Esto nos invita a replantearnos nuestras acciones cotidianas, entendiendo que cada elección tiene consecuencias que van más allá de lo inmediato. Es una visión que transforma la forma en que percibimos incluso las pequeñas decisiones. Por último, los temas del libro de Enoc no solo amplían la comprensión de lo que se encuentra en Génesis 6, sino que también abren puertas para un entendimiento más rico de la historia bíblica en su conjunto. Nos desafía a reflexionar sobre la fragilidad humana ante el pecado y la fuerza divina en buscar la restauración. Si crees que estos temas necesitan ser más discutidos y profundizados, no olvides dejar tu me gusta para que más personas puedan tener acceso a este análisis. Esto hace toda la diferencia y ayuda a difundir mensajes tan importantes como este. El libro de Enoc pertenece a un género fascinante conocido como literatura apocalíptica, que va mucho más allá de la idea simplista de destrucción. Apocalipsis, en realidad, significa revelación, una apertura de los ojos a misterios profundos y divinos. Este tipo de escritura utiliza imágenes simbólicas y visiones impactantes para transmitir mensajes espirituales. Imagina escenas grandiosas, como ángeles descendiendo del cielo, o el caos transformándose en orden bajo el mandato divino. Este es el tono que adopta el libro para hacernos ver la magnitud de las acciones de Dios. Uno de los elementos más cautivadores de este género es cómo maneja el contraste entre lo visible y lo invisible. Mientras los eventos terrenales parecen desordenados, el libro de Enoc revela la perspectiva celestial,
donde todo está bajo el control divino. Es como observar el movimiento de las estrellas. A primera vista puede parecer aleatorio, pero hay un patrón, un propósito mayor. Esta visión trae consuelo y esperanza en medio de las adversidades, un mensaje que sigue siendo relevante en tiempos de incertidumbre. El uso de símbolos es otro aspecto destacable. Las imágenes como los ángeles caídos y los Nefilim no son solo descripciones literales, sino metáforas de realidades espirituales y morales. Estos símbolos hablan directamente al corazón humano, desafiando al lector a interpretar lo que está más allá de las palabras. Por ejemplo, cuando el texto aborda la corrupción humana, no solo describe hechos, sino que provoca reflexiones profundas sobre cómo nuestras elecciones moldean el mundo que nos rodea. Además, la literatura apocalíptica está diseñada para involucrar, sorprender y despertar. El uso de visiones intensas y una narrativa dinámica mantiene al lector cautivado mientras transmite mensajes poderosos sobre justicia y redención. Piensa en cómo las películas o series que exploran misterios y conspiraciones nos atrapan. El libro de Enoc lograba esto en su época, utilizando la escritura como un medio para impactar profundamente a sus lectores. Este género también tiene un carácter profético, conectando eventos del presente con un desenlace futuro. En el caso del libro de Enoc, esta conexión se refleja en su énfasis en el juicio divino y la restauración de los justos, conceptos que resuenan a lo largo de toda la Biblia. Así, no solo informa, sino que inspira al lector a alinearse con valores eternos. Es un llamado a ver más allá del aquí y ahora. Por último, la riqueza del género apocalíptico en el libro de Enoc es una invitación a involucrarse profundamente con su mensaje. Cada visión, cada símbolo, es una pieza de un rompecabezas mayor que revela el propósito divino para la humanidad. Y mientras exploramos estos misterios, es imposible ignorar su influencia en los escritos de los primeros cristianos, algo que veremos más adelante. El impacto del libro de Enoc no se limitó al judaísmo. Tuvo una influencia notable en el pensamiento de los primeros cristianos, ayudando a moldear la teología cristiana primitiva. Autores como Pedro y Judas, cuyas cartas están en el Nuevo Testamento, hacen referencias directas a las historias y temas presentes en el texto, especialmente sobre los ángeles caídos y el juicio divino. Estas menciones muestran cómo el libro era respetado como una fuente valiosa de entendimiento espiritual. ¿No es increíble pensar que, incluso no siendo considerado canónico, todavía resuena en los escritos que leemos hoy? Uno de los aspectos que más atrajo a los primeros cristianos fue la forma en que el libro de Enoc explica eventos como el diluvio y el surgimiento de los Nefilim, ampliando la narrativa de Génesis 6. Estas historias proporcionaban un contexto adicional para comprender la profundidad de la corrupción humana y la necesidad de un juicio divino. Para los cristianos de aquella época, esto reforzaba la idea de que Dios es justo y no tolera la injusticia, pero también misericordioso, al ofrecer un camino de redención. Hoy, estos mensajes continúan resonando como un recordatorio poderoso. Además, el libro contribuyó al desarrollo de la escatología, el estudio de los eventos del fin de los tiempos. Sus visiones apocalípticas sobre la destrucción de los impíos y la restauración de los justos influenciaron profundamente cómo los cristianos entendían el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Es fascinante ver cómo las ideas exploradas en el libro de Enoc se entrelazan con las profecías bíblicas encontradas en libros como Apocalipsis. El texto también ayudó a los primeros cristianos a reflexionar sobre el impacto del pecado y el conflicto cósmico. Al describir la rebelión de los ángeles caídos y sus consecuencias, advertía sobre los peligros del orgullo, la desobediencia
y el uso indebido del conocimiento. Estas historias se utilizaban como advertencias prácticas, aplicables no solo al contexto espiritual, sino también a la vida cotidiana. Al fin y al cabo, ¿quién no ha enfrentado el dilema de usar o no algo que puede ser tanto una bendición como una trampa? Otro punto significativo es cómo el libro de Enoc conecta los eventos del pasado con las promesas futuras de Dios. Sirve como un recordatorio de que, incluso en medio del caos, el plan divino permanece intacto. Para los primeros cristianos, esto era un motivo de gran esperanza, especialmente en tiempos de persecución e incertidumbre. Hoy, esa misma esperanza puede inspirarnos a confiar en Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Por último, la influencia del libro de Enoc en los primeros cristianos no puede subestimarse. Amplió su comprensión del contexto bíblico antiguo, ayudándolos a trazar paralelos entre los textos sagrados y su propia realidad. Esta conexión profunda entre pasado, presente y futuro es una de las razones por las cuales el libro sigue atrayendo tanto interés. Y al explorar su relevancia en la actualidad, encontramos aún más razones para estudiar sus mensajes ocultos y revelaciones divinas. Aunque el libro de Enoc fue escrito hace miles de años, su mensaje sigue siendo sorprendentemente relevante hoy en día. Ofrece una perspectiva única para comprender textos apocalípticos bíblicos, revelando cómo el mal, la redención y el plan divino trascienden el tiempo. Muchos lectores modernos se identifican con las cuestiones planteadas en el libro, como la lucha contra la corrupción humana y los peligros del uso irresponsable del conocimiento, algo que resuena fuertemente en una era marcada por el auge de la tecnología y la búsqueda incesante de poder. Para quienes buscan comprender mejor los primeros escritos judíos y cristianos, el libro de Enoc es un verdadero tesoro. Incluso no siendo considerado canónico, llena vacíos en la interpretación de eventos como el diluvio y la rebelión de los ángeles caídos, ofreciendo una visión ampliada del contexto bíblico antiguo. Imagina poder conectar los acontecimientos de Génesis 6 con las cuestiones actuales y darte cuenta de que los desafíos de la humanidad, aunque con nuevas apariencias, siguen patrones antiguos. La relevancia moderna del libro también se manifiesta en su enfoque sobre el uso ético del conocimiento. Nos advierte sobre cómo los vigilantes enseñaron secretos que llevaron a la decadencia de la humanidad. Un mensaje aplicable a nuestra relación con la tecnología y la ciencia hoy. Piensa, por ejemplo, en cómo herramientas poderosas, como la inteligencia artificial, pueden tanto construir como destruir, dependiendo de cómo se usen. Lo que el libro de Enoc nos enseña es que el verdadero progreso no puede existir sin responsabilidad moral. Además, el texto nos invita a reflexionar sobre el juicio divino y la necesidad de alinear nuestras vidas con los valores espirituales. En un mundo frecuentemente fragmentado por la búsqueda desenfrenada de bienes materiales, el libro nos recuerda que existe una justicia superior que va más allá de lo que podemos percibir. Esta perspectiva es fundamental para quienes desean comprender el papel de las profecías bíblicas y sus paralelos con los eventos actuales. Para los estudiosos y lectores que buscan explorar los misterios de la escatología, el libro de Enoc es una herramienta indispensable. No solo amplía nuestra visión sobre el fin de los tiempos, sino que también ilumina el significado de los mensajes ocultos presentes en otros textos bíblicos. Es como una llave que ayuda a revelar los secretos de las Escrituras, ofreciendo respuestas a preguntas que muchos aún intentan comprender. Finalmente, su relevancia en nuestros días radica en la manera en que conecta pasado, presente y futuro, mostrando que la lucha entre el bien y el mal es constante, pero que la victoria final pertenece a los justos. Este mensaje, poderoso y atemporal,
inspira reflexiones profundas sobre cómo vivimos e interpretamos el mundo que nos rodea. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte del libro de Enoc o de su mensaje llamó más tu atención? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantará conocer tu opinión y debatir más sobre este tema. La estructura del libro de Enoc es un verdadero mosaico, compuesto por diferentes secciones que se reunieron a lo largo de los siglos. Esto indica que el texto no fue escrito por una sola persona en un solo momento, sino que es el resultado de esfuerzos colectivos de varias generaciones. Entre sus partes más conocidas está el Libro de los Vigilantes, que narra la rebelión de los ángeles caídos, sus consecuencias para la humanidad y los eventos que culminaron en el diluvio. Esta variedad de temas y estilos es lo que hace que el libro sea tan fascinante y multifacético. Esta compilación refleja la riqueza de ideas que circulaban durante el período del Segundo Templo, donde cuestiones como la astronomía, la escatología y la moralidad eran profundamente debatidas. Por ejemplo, las secciones que tratan de los ciclos celestiales y los fenómenos naturales muestran el interés de los autores por conectar los eventos terrestres con los movimientos cósmicos, creando un diálogo entre ciencia y espiritualidad. Es un enfoque que, incluso hoy, sigue cautivando a estudiosos y lectores por su capacidad para integrar lo visible con lo invisible. Otro aspecto intrigante es cómo el libro de Enoc combina enseñanzas morales con historias dramáticas, como la caída de los vigilantes. Estos ángeles, al enseñar habilidades prohibidas como el uso de metales y la interpretación de los astros, no solo trajeron tecnología, sino también decadencia espiritual. Esta dualidad entre progreso y destrucción es una lección importante que ha trascendido los siglos y sigue siendo relevante hoy en día, donde los avances científicos a menudo vienen acompañados de dilemas éticos. La estructura fragmentada del libro, con sus diversas secciones, también refleja la evolución del pensamiento humano sobre el juicio divino y la restauración de los justos. Cada parte contribuye a la construcción de una narrativa mayor que busca no solo explicar el pasado, sino también ofrecer visiones del futuro. Este formato permite al lector explorar el texto desde diferentes ángulos, enriqueciendo su comprensión de los misterios bíblicos. Además, la compilación del libro de Enoc es una prueba de su importancia y perdurabilidad. A lo largo del tiempo, ha sido preservado por comunidades que reconocieron su valor, incluso cuando no fue incluido en el canon bíblico. Esto por sí solo es un testimonio de cómo sus mensajes y simbolismos han trascendido las barreras religiosas y culturales, resonando hasta nuestros días. Con su estructura rica y diversidad temática, el libro de Enoc se presenta como un texto que sigue sorprendiendo e inspirando, especialmente al abordar las perspectivas celestiales sobre eventos terrestres, un tema que exploraremos más a fondo en el próximo tópico. El libro de Enoc está lleno de elementos apocalípticos que capturan la atención del lector, revelando misterios celestiales y mostrando cómo lo divino interactúa con el mundo humano. Presenta visiones impactantes, como el juicio de los impíos y la promesa de la restauración de los justos, creando un poderoso contraste entre la condena y la redención. Estas imágenes sirven como recordatorios de que, incluso cuando parece que reina el caos, hay una justicia superior en acción, lista para traer orden a lo que ha sido corrompido. Uno de los aspectos más fascinantes del libro es su habilidad para conectar eventos terrenales con perspectivas celestiales. Retrata el mundo como una arena, donde el conflicto cósmico entre el bien y el mal está en pleno desarrollo. Esta visión nos desafía a mirar más allá de lo inmediato, entendiendo que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden el plano físico. Es un mensaje que incluso hoy nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en una narrativa más grande.
Las visiones del fin de los tiempos son especialmente impactantes. No solo describen la destrucción de los malvados, sino que también ofrecen esperanza al resaltar la renovación del cosmos y la victoria de los justos. Imagina un escenario donde la tierra es restaurada a su gloria original. Un lugar donde la corrupción y el sufrimiento son reemplazados por la paz y la armonía. Esa promesa de renovación es una de las razones por las que el libro de Enoc sigue resonando tan profundamente. Otro elemento apocalíptico intrigante es la forma en que el libro aborda el papel de los ángeles caídos en el desequilibrio del mundo. Al enseñar a la humanidad secretos prohibidos, desestabilizaron el plan divino, creando un ciclo de pecado y destrucción. Este tema nos lleva a reflexionar sobre cómo el conocimiento, cuando se utiliza de manera incorrecta, puede causar más perjuicios que beneficios. Es una lección poderosa sobre la responsabilidad que acompaña al poder. Además, el libro explora el concepto de renovación cósmica, mostrando que el plan de Dios no es solo juzgar, sino también restaurar. Esta idea de renovación le da al texto un tono de esperanza, recordándonos que el mal no tiene la última palabra. Es un mensaje que resuena a lo largo de las Escrituras, reforzando la certeza de que la justicia divina prevalecerá. Finalmente, los elementos apocalípticos del libro de Enoc no solo se tratan de eventos futuros, sino también de comprender el presente. Nos invitan a vivir de manera alineada con los principios divinos, sabiendo que nuestras decisiones importan. Si deseas prepararte para lo que viene y entender cómo los eventos actuales están conectados con las advertencias que la Biblia ya nos ha dado, no dejes de consultar el ebook exclusivo sobre profecías bíblicas, disponible en el primer comentario fijado. Estará disponible por tiempo limitado, así que aprovéchalo mientras aún puedes asegurar tu copia. El libro de Enoc es más que un relato de eventos pasados o visiones apocalípticas. Está lleno de lecciones prácticas que podemos aplicar en nuestras vidas hoy en día. Una de las más destacadas es la importancia de discernir cómo usamos el conocimiento. Los ángeles caídos enseñaron habilidades y secretos que, aunque impresionantes, trajeron destrucción. Esto nos lleva a reflexionar sobre las tecnologías y avances modernos. ¿Estamos utilizando estas herramientas para construir un mundo mejor o para causar daños irreparables? Un ejemplo práctico sería evaluar el impacto de nuestro consumo digital, buscando siempre un equilibrio entre el uso beneficioso y responsable. Otra lección poderosa es sobre la corrupción humana y sus consecuencias. El texto nos advierte sobre los peligros de alejarnos de los principios divinos, algo que puede llevar a la decadencia moral y social. Esto nos invita a tomar decisiones conscientes en nuestro día a día, alineadas con valores que promuevan el bien común. Imagina cómo pequeñas acciones como ayudar al prójimo, ser honesto en tus actividades o priorizar relaciones saludables pueden ser una forma de resistir la corrupción que vemos a nuestro alrededor. El libro de Enoc también enseña sobre la importancia de reconocer las señales de los tiempos y buscar la guía divina. En un mundo lleno de distracciones, el mensaje es claro. Presta atención a lo que sucede a tu alrededor y cómo esto se conecta con las profecías bíblicas ya predichas. Esto puede incluir dedicar un momento diario a la lectura y meditación en textos bíblicos para estar espiritualmente preparado para los desafíos que están por venir. Otra lección práctica del texto es el llamado a reflexionar sobre nuestras decisiones. Así como el juicio divino descrito en el libro fue una consecuencia de las acciones humanas y celestiales, también somos responsables de nuestras decisiones. Ya sea en las grandes decisiones de la vida o en las pequeñas elecciones diarias, el mensaje es claro: cada acto cuenta. ¿Qué tal comenzar haciendo una lista de las áreas de tu vida donde puedes actuar con más propósito y responsabilidad?
El libro también nos desafía a buscar la restauración de los justos, promoviendo la justicia y la verdad en todo lo que hacemos. Esto significa no solo esperar la justicia divina, sino también ser un agente de cambio positivo en nuestro entorno. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿cómo puedo contribuir a hacer de mi lugar de trabajo, mi familia o mi comunidad un espacio más alineado con los valores divinos de justicia y amor? Por último, el libro de Enoc nos recuerda que el conocimiento de las profecías bíblicas no es solo para entendimiento intelectual, sino para la transformación de la vida. Es un llamado a vivir con propósito, alineados con los planes de Dios. Y ahora me gustaría saber, ¿cuál de estas lecciones tiene más sentido para ti? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. Estoy ansioso por saber cómo planeas aplicar estas reflexiones en tu vida. Después de todo lo que hemos explorado sobre el libro de Enoc, es imposible ignorar la profundidad de los mensajes que contiene y su relevancia para comprender los tiempos en los que vivimos. Pero ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Entender las profecías bíblicas, sus conexiones con los eventos actuales y cómo nos advierten sobre lo que está por venir es solo el comienzo. Lo que realmente importa es cómo esto puede transformar tu forma de ver el mundo y preparar tu vida para el plan divino. Piensa en las lecciones prácticas que discutimos, el uso responsable del conocimiento, la búsqueda de la justicia y la reflexión sobre nuestras elecciones. ¿Estamos listos para aplicar estas ideas en nuestra vida diaria? ¿O seguiremos ignorando las señales y esperando que todo se resuelva por sí solo? La decisión está en tus manos. ¿Qué impacto deseas tener en tu vida, en tu familia y en tu relación con Dios? Déjame saber en los comentarios, ¿qué parte de este contenido te impactó más? ¿Qué cambió en la forma en que ves las profecías bíblicas y la historia contada en el libro de Enoc? Intercambiemos ideas y profundicemos aún más en este tema tan fascinante. Y si este contenido te inspiró, compártelo con alguien que también necesite escuchar estos mensajes. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así seguirás aprendiendo sobre temas que pocos abordan, pero que son esenciales para comprender lo que está sucediendo y lo que está por venir.